evoca un sueño, el sueño que ha tenido Borges, sueño en el cual le ha entregado un texto a un escritor admirado como es Lugones, pero una vez que él despierta este sueño se da cuenta que esa escena es imposible, porque Lugones ya ha muerto varias décadas atrás con respecto a la fecha en que supuestamente él ingresa a esta biblioteca y entrega el ejemplar a Lugones. Escena imposible. ¿Y por qué ha armado esta escena? Por la vanidad. La vanidad es otro tópico, otro motivo muy importante en este texto de Borges y en el análisis que a continuación hace Oscar Hahn. Entonces hasta ahí va la dedicatoria, miren ustedes, ¿no? Hasta ahí va la dedicatoria, la reflexión de Borges, el homenaje de Borges, la dedicatoria de Borges a Leopoldo Lugones. A continuación sigo ya ahora sí con el análisis que hace Oscar Hahn, y nuestro crítico chileno dice: toda dedicatoria es una estructura morfológica en la que entran en juego 4 elementos. Es importante de tomar en cuenta en relación con las preguntas finales. ¿Cuáles son los 4 elementos? El que ofrece la dedicatoria, dedicante, así le llaman. El que la recibe, dedicatario, sería Lugones. El objeto dedicado, el libro. Y la razón que la motiva. No, esos 4 elementos: la dedicatoria, el que la recibe, el objeto dedicado y la razón que la motiva. La razón, diríamos, es la identificación con Lugones, ¿no? La generosidad con Lugones. Estos elementos pueden estar in presencia, expresión en latín, in presencia, o in absentia, pero siempre existen virtualmente. La concreción más elemental del género tiene un mínimo: las preposiciones a, o, para y el nombre del dedicatorio, ¿no? En ese caso decía a Alejandro Lugones. A partir de esa fórmula, infinidad de variaciones y amplificaciones son posibles, desde el epigrama hasta el cuento, el poema o el ensayo breve. Teóricamente es concebible un género mayor cuya estructura fuera la de la dedicatoria. Sigo con, ahora ya este es el texto de Hahn. Dice: aunque la fórmula básica, paréntesis, a Leopoldo Lugones, cierro el paréntesis, también es empleada por Borges en el Hacedor. Lo cierto es que la dedicatoria no acaba allí. La fórmula funciona como el título de un texto que se despliega enseguida. Lo primero que llama la atención en ese texto es el hecho de que todo lo que en una dedicatoria corriente suele ser virtual o figurado, en la de Borges se transforma en acontecimiento, por actualización de lo virtual y por literalización de lo figurado. El dedicante, que en la mayoría de los casos queda sobreentendido o se explicita mediante la sola mención de su nombre, adquiere corporeidad, se vuelve personaje. Lo mismo ocurre con el dedicatario. Ya no es un mero nombre propio, sino la figura sensible de Leopoldo Lugones. En cuanto a la acción de dedicar, que tiene el sentido figurado de dirigirse a o tomar la dirección de a, deviene literal. Borges se dirige al despacho de Lugones y le entrega imaginariamente un ejemplar de El Hacedor. La razón que motiva la dedicatoria no es explicitada. Este es otro componente de la dedicatoria. El hecho mismo de dedicar implica un tributo, un homenaje. Paréntesis, dice Hahn, no excluyo la posibilidad de que se escriban antidedicatorias, pero no es este el caso. Siguiente párrafo. En el plano de la composición del texto que nos ocupa, se distinguen 3 unidades de sentido. Eso lo van a ver ustedes manejando este texto, más todo lo que hay en el aula virtual.
La primera unidad del sentido, se inicia con el verbo entrar en tiempo presente. Y cita ahí a Borges cuando dice: los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. Esa es la primera unidad de sentido. La segunda empieza con el mismo verbo. Esto se puede ver en la dedicatoria. Estas reflexiones me dejan en la puerta del despacho, de su despacho, perdón. Punto, entro, cierra la cita, y se prolongan hasta el hablante despierta. Desde aquí hasta la última línea de la dedicatoria se entiende la tercera unidad. Ahí te van a tener que cotejar con el texto hasta dónde va la primera unidad, de dónde a dónde la segunda y de dónde a dónde la tercera. Al iniciar la narración, continuamos con Han, el dedicante, Borges, ha abandonado el ambiente ruidoso, caótico y profano de una plaza pública y ha ingresado en el espacio cerrado, silencioso y simétrico y sagrado de la biblioteca, donde está el escritorio de Lugones. Es como si entrara en un templo. Su avance, flanqueado por lectores que más que leer parecen sumidos en la meditación, es también una travesía hacia el sitio del ofertorio. Recordemos que el verbo dedicar tiene connotaciones religiosas que lo ligan al acto de la consagración. Solo en el ámbito sereno de un orden, el dedicante encuentra la armonía espiritual necesaria para la ejecución de su empresa. Y entendemos que esto es un ritual. En medio de los dos hitos verbales ya mencionados, entro y entro, porque emplea Borges este verbo, se desarrollan las reflexiones del dedicante, es decir, Borges, que tiene la función de presentar el paso del tiempo, desde su entrada a la biblioteca hasta el final de la travesía, temporalidad que el lector de la dedicatoria experimenta como vivencia. Dichas reflexiones están divididas en dos series. La primera puede desglosarse así, comillas, de una manera casi física siento. A, comillas, la gravitación de los libros. B, el ámbito sereno de un orden. C, el tiempo disecado y conservado mágicamente. Ahí están los tres elementos de la primera serie. Como refuerzo del significado de esas frases, la construcción paralelística y la bien proporcionada enumeración de complementos directos ejercen el rol de significantes que desde otro ángulo connotan la cosmovisión que preside el texto. Esto es importante, la cosmovisión que preside el texto, la de un espacio y un tiempo sujetos a la simetría, al equilibrio, al orden, y cuyo modelo ideal es la biblioteca, con sus instantes alineados, sus fichas y clasificaciones, y cuya forma de expresión es una prosa que también se caracteriza por la simetría, el equilibrio y el orden. Bien, sigo. Estas cualidades son perceptibles en todos los niveles de la escritura borgiana. Por ejemplo, en el plano del enunciado hay pares simétricos en los participios referidos al vocablo tiempo. ¿Cuáles son esos participios? Disecado y conservado. Miren la terminación. Disecado, sigo. En los adjetivos que determinan al sustantivo palabras, convencionales y cordiales. No. En paréntesis, en los dos casos hay igualdad morfológica y fónica. Punto y coma. Y en las paronomasias, comillas, recuerdo haber recordado, cierra comillas, y le habría gustado que le gustara, otra paronomasia, donde la acción representada por el verbo principal se duplica en la frase sustantiva. Algo análogo sucede con la comparación como el agua en el aula. En todas estas frases, el eje de simetría es un elemento de valor gramatical. Los personajes que flanquean a Borges
también constituyen pares simétricos, porque comparten la misma condición, ser absortos lectores. Se podría arguir que si son iguales y múltiples, no es apropiado hablar de simetría, en cuanto ese concepto implica la existencia de un eje que separa en dos partes análogas. La réplica es simple. El mismo dedicante, al atravesar el pasillo central, funciona como un eje que separa la biblioteca en mitades simétricas. Así lo deja ver la perspectiva de la cual se refiere al contorno, a izquierda y a derecha. Absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores. ¡Qué imágenes! La de Hahn citando a Borges. Después del hermoso oxímoron, comillas, un lúcido sueño, sigue Hahn, que apunta al fenómeno de ensimismamiento y enajenación que sufre el sujeto durante el acto de la lectura, empieza la segunda serie de reflexiones. Ellas se despliegan a partir de la frase, comillas, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores, cierro comillas, en lenguaje no figurado, diríamos, comillas, se perfilan momentáneamente los rostros de los lectores, cierra comillas. El desplazamiento de la momentaneidad desde se perfila hasta rostros indica que se trata de la figura literaria denominada Ipalach, que ya se ha mencionado antes. Y lo notable es esto: inmediatamente después, por una especie de asociación mental, Borges señala que los rostros se perfilaban, comillas, a través de las lámparas estudiosas, cierra comillas, y agrega, comillas, como el Ipalach de Milton, lleno de simetrías del texto. Sigo. La mención de ese procedimiento retórico lo lleva a citar otras dos Ipalaches memorables. La primera es el árido camello de Leopoldo Lugones, donde el adjetivo árido es desplazado desde la idea de desierto. Esta figura surge del siguiente contexto, comillas, está citando a Borges, y el corazón marcha con su pena oscura, como árido camello con su carga. Ahí se cierra Borges, continúa Hahn. La otra es el hexámetro de la Eneida, y ahí está citado, en el que se producen dos Ipalaches cruzadas, obscuri, que debería corresponder a nocte, oscura nocte, es aplicado a los caminantes, y sola, que debería corresponder a los caminantes, Ivan Soli, es aplicado al nocte. Esa es la parte más compleja del texto de Borges y también de la cita que hace Hahn. Las de la segunda serie son entonces reflexiones en el sentido etimológico de la palabra. El lenguaje, después de exhibir sus recursos, se vuelve sobre sí mismo. La distancia entre la obra de creación y la exégesis de esa obra queda anulada. El crítico es el creador y el creador es el crítico. Círculo literal y figuradamente vicioso, en el que el gozador y lo gozado son uno. El sujeto es el objeto, el otro es el mismo, simetría y movimiento. La segunda unidad de la composición presenta el acto material de entrega del libro a Lugones. ¿Ve? Ahí les oriento la puesta en negrita para que se guíen. La mayor parte de esta unidad es una especie de, dice, valga el oxímoron, así dice Hahn, diálogo unilateral, oxímoron. Aunque por definición todo diálogo es bilateral, en este caso solo se escucha uno de los lados, la voz de Borges. Sin embargo, la muda y casi fantasmal figura del oyente se hace visible a través de un vocativo, de los respetuosos, comillas, usted, ¿no? Y de las partículas morfemáticas de los verbos, apelación meramente retórica que se presta para ser combinada con fragmentos de narración en segunda persona. Cito, mejor dicho, Hahn cita a Borges, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso. Está allí
Borges hablándole a Lugones, está describiendo lo que Lugones hace. Punto. La primera unidad de la composición, en cambio, se configuraba a partir del discurso del narrador puesto en función referencial. El parlamento, el diálogo unilateral, es instalado en el cauce del discurso con tal habilidad que el paso de una función lingüística a otra es casi imperceptible, pasa a otro nivel, está diciendo otra función. A través de la narración en segunda persona se nos informa que el dedicatario, Lugones, recibe el libro, lo ojea y, comillas, y lee con aprobación algún verso, cierra comillas, por lo que, seguimos con Han, por lo que Borges le ha entregado a Lugones, porque lo que Borges le ha entregado a Lugones no es solo un objeto físico, comillas, un volumen, un prisma de 6 caras rectangulares, cierra comillas, sino, comillas, una expresión o una concatenación de expresiones, cierra comillas, hay una cita que usted leerá. Continúo con Han. De los motivos que Borges atribuye a la aprobación de su libro por el poeta del lunario, nos interesa enfatizar uno, esto es importante, la hipótesis de que acaso, entre paréntesis ha puesto Han, Lugones, comillas, en él ha reconocido su propia voz. En la voz de Borges, este es comentario mío, en la voz de Borges, Lugones ha reconocido su propia voz. Este reconocimiento, dice Han, se inserta en el proceso de igualación que avanza hacia la simetría absoluta de los rasgos relevantes de Borges y Lugones. En Lugones esos rasgos son, dos puntos, su condición de escritor, coma, de bibliotecario y de persona muerta. Borges comparte con él los dos primeros rasgos, claro, para ese momento, dibujando así una figura parcialmente simétrica en relación con la de Lugones. La simetría total solo puede producirse con la muerte de Borges. Entonces sus aguas alcanzarán el mismo nivel y se mezclarán. Estas ideas se vinculan con la noción del yo plural, está entrecomillada, expresada en el poema de los dones. La pluralidad de ese yo, ese poema existe, es de Borges, ¿no? La pluralidad de ese yo admite la posibilidad de que los contrarios, como Aureliano y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje del cuento Los Teólogos, cuyas diferencias no interesan en el reino de los cielos, y los análogos, como Borges y Lugones, no sean sino diferentes versiones de un solo ser que se duplica al encarnar en individuos distintos. En la última unidad de la dedicatoria se desmorona todo lo que se había edificado hasta ese momento. Las dos primeras unidades son desmanteladas por Borges, al equipararlas a la fugacidad de lo ilusorio. Cita Han, cita a Borges. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. Cierra comillas. El espacio de la irrealidad había sido el lugar en el que la biblioteca de Borges y la de Lugones, ubicadas en la calle México y Rodríguez Peña, respectivamente, coincidían para dar origen a la biblioteca con mayúscula. Reparen ustedes ese detalle, biblioteca de Borges y Lugones con minúscula, y esa biblioteca con mayúscula. Punto. La labor de desmantelamiento se basa en la desirrealización de los factores clave. El ámbito deja de ser la biblioteca irreal y vuelve a ser la biblioteca real de la calle México, ahí donde Borges vive en aquel momento. Pero la desirrealización de Lugones solo puede surgir de su vacío, solo puede surgir su vacío, su ausencia definitiva, comillas, porque se mató a principios del 38. A su nostalgia y a su, este siguiente párrafo, a su nostalgia y vanidad, achaca Borges el haber armado esta, comillas, escena imposible. ¿Por qué a su vanidad? En el universo borgiano es frecuente que todo lo que está hecho con la materia de los sueños, el mundo, la literatura, los seres vivos, las imaginaciones, aparezca ligado al tópico de vanitas vanitatum, expresión latina. La conciencia de la vanidad
se hace presente cuando aquello que el hablante creía sólido, consistente, capaz de enfrentarse a las pobrezas de la realidad cotidiana, como otra realidad mucho más rica, resulta ser en rigor efímero, evanescente, ilusorio, mero simulacro. La consecuencia de esa comprobación es el repliegue del dedicante hacia la humildad del mundo real, hacia la biblioteca de la calle México, donde esos encuentros anacrónicos no son posibles. En este punto, continuamos con Hahn, en este punto literalmente desilusionante, Borges da otra vuelta de tuerca. Desestimada la irrealidad por su condición derivativa y la realidad cotidiana por su inadmisión de lo imposible, Borges recurre al único sitio de encuentro que se levanta por encima de esas limitaciones: el espacio de la muerte. La muerte es el ámbito donde lo contradictorio deja de existir como tal y los tiempos individuales se disuelven en el tiempo de, comillas, los arquetipos y esplendores. Cerramos comillas. Estamos ya terminando el texto de Hahn. Dice, en este texto bibliomaníaco, en el que un escritor y bibliotecario, rodeado de libros y de lectores, entrega un libro a otro escritor y bibliotecario en el recinto de una biblioteca, el autor de ficciones vuelve a abrumarnos con el sentimiento de lo infinito. A medida que leemos su dedicatoria, vamos poniendo en movimiento las acciones representadas y colaborando en la fundación del mundo ficticio. Entre los varios objetos mentados en ese mundo verbal se incluye el libro, cuya dedicatoria estamos leyendo. En este punto el vértigo ya se ha desencadenado. Tenemos primero el volumen del Hacedor, en el que leemos la dedicatoria de Borges. En ella aparece Borges con un ejemplar del Hacedor que contiene una dedicatoria. En esa dedicatoria existe un libro que es el Hacedor. En él hay una dedicatoria en la que figura ese libro, y así ad infinitum. Borges dedica, infinitos Borges dedican infinitos libros a infinitos lugones. La multiplicación. Non plus ultra. Dos puntos. La primera obra maestra del género de la dedicatoria puede ser también la última, ¿no? Y ahí termina el comentario de Oskar Hahn acerca de la dedicatoria que puso Borges en su obra El Hacedor. Dedicatoria cuyo destinatario es Leopoldo Lugones. Y en esta dedicatoria hay un diálogo, ¿no? Un diálogo muy fino, un mundo ficticio que de pronto es destruido por el propio dedicante en ese final desrealizante, en ese final de vértigo, en que, como el cuadro Las Meninas de Velázquez, el pintor se ha pintado en el cuadro. Acá también ocurrió un fenómeno. Es unas claves también, no le he puesto en la pregunta, pero sí se lo digo ahora. Vean ustedes en qué medida este texto se podría comparar con el famoso cuadro Las Meninas de Velázquez, donde hay este fenómeno del desdoblamiento, cuadro que está en el Museo del Prado de Madrid. Entonces, a partir de este complejo texto de Oskar Hahn sobre una dedicatoria de Borges, hemos planteado, dice, interrogantes, más que preguntas son interrogantes. Yo mismo no tengo las respuestas, pero ustedes las van a dar. Interrogantes que plantea la lectura y la relectura del texto de Oskar Hahn, porque esto es ni hablar, uno tiene que releerlo, por eso es la crítica. No puede haber crítica sin relectura, discúlpenme. Si solo hay lectura, es un lector común y corriente. Pero si hay relectura, estamos ante un crítico. Y como ustedes son críticos y estamos en un taller, he planteado lo siguiente para cerrar la tarea. Dice, interrogante que plantea la lectura y relectura. Debe elegir y contestar solo 5 interrogantes y dejar de lado las demás, porque he propuesto más para que usted tenga un margen de elección
con respecto a una tarea que es compleja, ¿no? Plazo de entrega jueves 6 de agosto, de manera que es una tarea inmediata, urgente, como es lo propio de la reseña, como decía. Pero en este caso, la urgencia de construir un texto ensayístico, no es una reseña, es una reflexión que ustedes van a hacer. Entonces, están las citas, revísenlas. Estas son las cuestiones. La primera dice: coincide con Oscar Hahn en la idea de que estamos frente a una prosa, la de la dedicatoria de Borges a Lugones, que se caracteriza por la simetría, el equilibrio y el orden. Fundamente su respuesta con argumentos de ejemplo. Yo sé que lo van a hacer. Estaba viendo los primeros trabajos y veo que tiene un alto nivel de reflexión. Segundo, ¿cuántas bibliotecas se mencionan en el texto y en cuál de ellas se dan cita los personajes Lugones y Borges y comparten unos momentos que son evocados por el dedicante, es decir, por el propio Borges? 3. En el texto se nombran varias veces 3 figuras retóricas muy ilustres: la paronomasia, el oxímoron y la hipálaje. Tarea: consulte un diccionario especializado, elabore su propia definición e ilustre su respuesta con algunos ejemplos de esas 3 figuras. Cite las fuentes empleadas. Ustedes son críticos académicos y por tanto pues consultan con frecuencia diccionarios especializados de retórica o de cualquier otro aspecto de la literatura. Interrogante 4. Oscar Hahn menciona 2 textos de Borges que usted debe leer: Poema de los dones es uno, y el cuento de los teólogos. Y le pregunta ahora en este momento, y ustedes lo responderán después: ¿le han ayudado a entender mejor la propuesta del crítico chileno? Es una intertextualidad de Borges con el propio Borges, ¿no? Intertextualidad puesta en evidencia por Oscar Hahn. Entonces, este es un texto bastante complejo, propio de la crítica. Pero observen que Oscar Hahn tiene una virtud: es un analista profundo, es un crítico literario original, pero no recurre a la jerga, que a veces, diríamos, en la que incurre a veces el crítico joven especialmente, ¿no? No digo que no se deba recurrir a una jerga, pero mire usted, él está utilizando el instrumental, vamos a decir, estándar, ¿no?, de lo que significa reflexionar acerca de una dedicatoria. Emplea conceptos muy precisos, ¿no?, del canon literario, conceptos, pero todo en una prosa creativa, profunda, reflexiva, simétrica. Y eso es lo que yo destaco en el trabajo de Oscar Hahn. Por eso dice, claro, otra interrogante es: ¿qué sabe de Leopoldo Lugones? Borges lo admira, se identifica con él. Pregunto, ¿coincide con esa admiración? ¿Es usted un lector de Borges? Fundamente su respuesta. Me puede decir: no, no soy un lector, pero llevado por la curiosidad, he buscado algo de Borges, de Lugones, he leído que se le considera tal cosa o tal otro concepto. Es una pregunta para que ustedes puedan contestarla utilizando una estrategia, ¿no? La 6 dice: otros temas importantes planteados son los de la muerte, el tiempo, el de la lectura. Interesante, tratándose de un curso de crítica literaria. Efectivamente, la lectura es muy importante en toda esta composición borgiana, y también en la lectura que hace Oscar Hahn y que la convierte en escritura, porque es un texto para otros lectores que son ustedes, que soy yo. Entonces, esos temas importantes son el tiempo, el de la lectura, el de la intertextualidad. Ahí me pregunto, ¿con qué otros textos de Borges o de otros autores puede relacionar esta dedicatoria? Interrogante 7. ¿Cómo interpretar la expresión Borges da otra vuelta de tuerca? Estas son las 7 interrogantes, ¿no? Pero ustedes deben actuar libremente, es decir, guiarse sin duda. El criterio para poder evaluar es que ustedes ensayísticamente, reflexivamente, en tono de críticos literarios, ustedes respondan a estas, en este o sí poner necesariamente una enumeración, pero yo voy a entender
que en su discurso ustedes van a ir, voy a ver claramente que han elegido solo 5, no es más, ¿no? Hay que leer, hay que releer el texto, hay que ver las notas al pie de página, todo esto supone una contextualización. La contextualización pertinente es nuestro curso de crítica, el taller de crítica literaria 1. Ese es nuestro contexto. Pero dentro de ese contexto hay contextos menores y contextos mayores, ¿no? Sí, hay elementos, el texto de Borges y el texto de Hahn, que nos rebasan. Pero nosotros como lectores, como críticos literarios, tenemos que enfrentar ese reto mayúsculo de leer la dedicatoria, como ha hecho Oscar Hahn, leer la dedicatoria que creó Borges, ¿no? Y luego leer también a Oscar Hahn y ver cuál es la lectura que hace Oscar Hahn de la dedicatoria de Borges. A ustedes los pongo ante la circunstancia de que en calidad de alumnos, de estudiantes del taller de crítica literaria, ustedes van a contestar a estas interrogantes que supone entonces releer a Borges, releer a Oscar Hahn y releer también las preguntas, buscar algunos otros textos y con ellos armar un ensayo, repito, que sea una respuesta a estas interrogantes que plantea este complejo texto de crítica literaria de Oscar Hahn, que ha incorporado en su totalidad el texto que él estudia. No es lo que ocurre habitualmente, porque, por ejemplo, si yo hago un estudio, un ensayo sobre, como lo hice en alguna oportunidad, sobre el amor en los tiempos del cólera, es imposible que yo pretenda poner la novela allí, no, de ninguna manera. Tomaré fragmento de la novela. En cambio acá, dada la naturaleza breve de la dedicatoria, Oscar Hahn ha podido colocar íntegra la dedicatoria. Entonces ustedes pueden consultar, y se lo digo ahí, pueden consultar la edición original del Hacedor, de este libro de cuentos de Borges, y confrontar versiones incluso, ¿no? Puede haber pequeños detalles que sea necesario tomar en cuenta y resolver. Pero ese es el trabajo de un crítico literario. Un crítico literario es un filólogo, alguien que lee y relee y se fija en los mínimos detalles, y a partir de ello establece un desarrollo, una argumentación, una interpretación, porque eso es el acto de lectura, es de la interpretación. De allí va a surgir otro personaje que será cada uno de ustedes, que se ha situado frente a dos espejos: el espejo de Borges más el espejo de Lugones, el espejo del profesor del curso, es decir, una multiplicidad de espacios que luego el propio Borges destruye cuando dice, no, todo esto se ha dado en el sueño. No, eso es Borges, ese autor que reta al tiempo, reta a la vida, a la muerte, a la eternidad, y dialoga con sus lectores, y nos pone a nosotros en suspenso, ¿no? Nos pone allí en el punto de equilibrio, y que debemos transitar mediante el acto de conocimiento, mediante el acto de investigación, de reflexión, y que todo esto además hay que hacerlo en una prosa que esté a la altura de Oscar Hahn y de Jorge Luis Borges. Tarea difícil, ¿no? Bueno, hemos concluido. Tiene una semana para pensar, si se le ocurre alguna cuestión que quieran, no sé si preguntar ahora o escribirnos al correo, como suele ser, ¿no? Y al comienzo de la clase, para quienes no estuvieron al comienzo, pero sí pueden consultar la aula virtual, ahí hicimos referencia a que este material que hemos leído es el material para el examen parcial, ¿no?, de los alumnos que llevan el curso. Pero también ahí se anuncia que el trabajo final será una reseña de la novela Mi monstruo sagrado. La novela completa está en el aula virtual, allí la pueden consultar, está completa en forma de PDF. Nosotros estuvimos en la presentación de esa novela el 16 de julio, ¿no? Y dijimos que el autor de esa novela ganó el año pasado el premio Copé de novela. Es interesante que lean Mi monstruo sagrado, porque ahí dentro se van a encontrar con 4 novelas entrelazadas, ¿no?
Entonces también creo que es un homenaje a Alejandro Neira, a Borges, a Cortázar, a García Márquez, es decir, a la literatura en general, que está tan llena de misterios y de enigmas y de retos. Y como un crítico literario y sobre todo alguien que afronta el reto, pues yo los he puesto también frente a este reto. Sé que ustedes van a responder bien, porque he visto los trabajos que se han presentado en ocasión de las diversas tareas que he dado, y realmente son muy buenos trabajos, y francamente me anima, y lo digo, me anima a reunir todo esto con parte de un libro posible. ¿Por qué no soñar? Así como Borges soñaba con la aprobación de Lugones, y Lugones ya había muerto. Yo, profesor del curso, también sueño con este posible libro, libro en el cual ustedes también estarán incluidos, porque algunos de sus trabajos o fragmentos de sus trabajos citaré ciertamente haciéndolos saber, pero realmente creo que este reto ustedes van a poder afrontarlo, y en una semana pues veremos frutos. No es que van a leer, yo los voy a leer, voy a dar un comentario como siempre hago, porque ya a partir de la próxima clase comenzamos a trabajar acerca de la reseña. Para ello lean por favor el texto de Virgües, Breviario de la Crítica Literaria. Por favor, lean, no digo por favor, les pido que lean, es una tarea, porque vamos a hacer la clase a partir de un diálogo acerca del texto de Virgües y también acerca de ciertas ideas que yo he planteado en el desarrollo de estas clases últimas, y que hoy día cerramos a las 18:34, y agradecemos para pasarle la asistencia. Sí, vamos a pasar de todas maneras la asistencia de manera formal. La señora Nora Acevedo, sí. El señor Henry Retamoso. Así es. Después del señor Aventu Payachi, la señorita Adi Ortega, el señor Jorge de la Cruz, el señor Juan Manuel Híjar. ¿También está el señor Híjar? Sí, está presente. Se incorporó, ya, porque no lo tenía yo. Sí, se incorporó tarde. El señor Mario Jonathan Córdoba. Córdoba, sí lo tengo. La señorita Mayra Bustíos. Bustíos, sí, por el señor Nilton Minaya. Minaya. Y la señorita Sally Guamán. Sí, todos ellos están registrados, ¿no? Listo. Ortega también, pero no... Bueno, entonces nos vemos ya la próxima semana. El martes. La entrega es el jueves, no es el martes, sino es el jueves. ¿Ya? Muy bien, gracias a ustedes y muy buenas noches, ¿ya? Porque ya estamos prácticamente entrando al reino de la noche. Norita, un gusto verte, una alegría grande verte. Muchas gracias, muchas gracias.